¿verdad? De preferencia. Sí, de favor, doctor. Yo sí voy a hacer presentación para que en su momento me Con mucho permitan. gusto, doctora. Sí. Perfecto. Así es que en un instante la hago y voy a empezar a grabar desde este instante. Pues muy buen día, bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con nuestro evento del día de hoy, organizado por la Revista de Relaciones Internacionales, denominado La Geopolítica de las Vacunas. Se van a analizar elementos políticos, sociales, incluso éticos. Estoy muy contento porque tenemos hoy un panel de lujo. Tenemos, empiezo por favor en el orden que vamos a tener. Nos va a hacer el favor de moderar esta mesa la doctora Adelina Quintero y participan la doctora Guillermina Baena, el doctor David Sarkis, el doctor Francisco Iracheta y la doctora María Cristina Rosas González. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas por medio de Facebook y también por Twitter, en donde el equipo de la Revista de Relaciones Internacionales va a estar subiendo tanto frases destacadas de nuestros ponentes y obviamente también de la moderadora, así como algunas capturas de pantalla. Así es que de nueva cuenta, muchas gracias por su participación, bienvenidos y por favor, doctora Adelina, si fuera tan amable para dar inicio con este evento. Muchas gracias, agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar moderando hoy, compartir con muchos de mis grandes profesores, gente como mencionó el doctor Milton, sumamente importantes en sus ámbitos de especialización. Por eso tuvimos que hacer mini semblanzas de cada uno de nuestros ponentes, ya que si leyéramos toda su trayectoria, pues prácticamente abarcaríamos todo el tiempo del evento. Entonces, pues vamos a ir leyendo estas mis semblanzas, primero para tenerlos presentes. Hay que recordar que la dinámica va a ser a través de rondas de preguntas. Vamos a tener los tiempos muy justos, entonces sí les pediría a cada uno de los ponentes que por favor respeten los tiempos. Vamos a tener dos primeras rondas donde van a hablar los ponentes. La primera va a durar 10 minutos, la segunda 5 minutos, que son dos preguntas hechas. Y una tercera ronda de preguntas en relación con lo que los escuchantes que nos están siguiendo a través de Facebook nos vayan planteando. Entonces, vamos a empezar las mis semblanzas. Primero, la doctora Guillermina Baena Paz. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública, doctora en Estudios Latinoamericanos, miembro de la World Future Society, capítulo mexicano desde 2018, y de la Association of Professional Futurists. Dirige la serie Working Papers, Papers de Prospectiva y Cuadernos de Pensamiento Prospectivo Iberoamericano. La WFSF le otorgó el reconocimiento de Mujer Futurista Sobresaliente del 2016. Muy bienvenida sea usted, doctora Guillermina. También tenemos al doctor Francisco Iracheta Fernández. Él es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Escribió su tesis doctoral en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Actualmente es profesor de Filosofía y Humanidades en la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la ULAP. Es investigador reconocido con SNI nivel 1 y consultor filosófico de la A. Ha participado en estancias de investigación y cursos curriculares diversas universidades de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de Canadá. Bienvenido, doctor Francisco, un gusto tenerlo. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. También tenemos a mi querida doctora Cristina Rosas. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia. Participó en el lanzamiento de la iniciativa sobre resolución de conflictos internacionales, National Conflict Resolution, INCOR, en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte. Realizó estudios de investigación en la Universidad de San Diego y en la Universidad de Columbia, entre muchas otras. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día, saludos a todos. Gracias, doctora. Y finalmente tenemos al doctor David Sarkis Ramírez.
Él es licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta también con el grado de maestría en Ciencias con especialidad en Filosofía de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y es también doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es vicepresidente de la MEI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha publicado más de 50 productos académicos de investigación y es profesor de tiempo completo del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar. Bienvenido, doctor Sarkis. Muchas gracias, un gusto compartir la mesa con mis colegas. Muy bien, pues ahora que ya tenemos estas breves semblanzas, pues vamos a empezar con las preguntas que tenemos el día de hoy para nuestros ponentes. Acuérdense que para esta pregunta van a tener un tiempo de 10 minutos cada uno de ustedes. Vamos a ir en orden estrictamente alfabético. Aquí voy a permitir leerles la pregunta. Ustedes de todos modos ya la tienen. ¿Cuál es el balance de la vacunación en el mundo para combatir el COVID-19 y cuáles son las repercusiones inmediatas de acuerdo a su especialización? Si ustedes quieren tener la perspectiva política, social, ética, como ustedes prefieran. Empezamos con la doctora Guillermina Baena, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación para un tema tan fundamental que prácticamente nos tiene a todos interesados. Efectivamente, esta parte, y qué bueno que haya esta iniciativa de Milton y del Centro de Relaciones Internacionales, porque hay que seguir discutiendo el destino de la humanidad. Y bueno, ha sido un desafío tremendo. Entonces yo cuando me puse a elaborar el tema, pues obviamente encontré muchísima información. Básicamente voy a tratar de sintetizarlo de manera muy breve. Prácticamente el balance que hacemos tiene que ver efectivamente del pasar de una situación de supervivencia a una lucha geopolítica actual. Los 7 países del G7, con tan solo el 10% de la población, están acaparando prácticamente todas las vacunas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, que el efecto COVID ha tenido una serie de impactos en la situación en la que nuestro país ya de por sí estaba, con un sistema de salud frágil, modelos educativos caducos, una polarización y violencia social, una inseguridad tremenda, un estado débil, una economía frágil, narrativas fantásticas que oímos todas las mañanas y una fragmentación de la política y de la ciencia. Estos impactos obviamente están pegando en una serie de consecuencias en las cuales estamos ya inmersos. El sistema de salud está colapsado, la educación también está colapsada porque las tecnologías que hemos tenido que utilizar han tenido situaciones barrancosas. Hay una desigualdad profunda, un deterioro de la salud mental que cada vez lo estamos viendo peor en los habitantes que están sufriendo estas pandemias, una pobreza y una pobreza extrema. Y seguimos con una dispersión de ciencias duras y ciencias sociales que por una parte pues se han puesto a elaborar vacunas y aparte la parte de todo lo que son la química y las ciencias y ciencias sociales ha quedado un poco dispersa otra vez. Sin duda hay una debilidad ya institucional por incompetencia, corrupción, impunidad, elementos que se han venido dando desde hace varios años y desde hace varias administraciones y que cada vez son más agudos. La economía está en crisis por el grave desempleo, el alto porcentaje de informalidad, y como estado débil estamos yendo hacia un estado fallido por esa inseguridad sin control que estamos viviendo todos los días. La desigualdad, sin duda, la desigualdad global está más pronunciada que nunca. Pese al acuerdo de COVAX,
la Iniciativa Mundial de Reparto de Vacunas, los países ricos, decíamos, han acaparado la mayor parte de las vacunas y se calcula que los países pobres en este año solo podrán vacunar un 25% y tal vez toda su población hasta el 2024. Cifras son interesantes. Canadá, con lo que acaparó, puede vacunar a su población hasta 6 veces, el Reino Unido y los Estados Unidos hasta 4 veces y la Unión Europea hasta 2 veces. Esto, dijo Harari, es un nacionalismo de la vacuna que está creando una nueva clase de desigualdad global entre los países que pueden vacunar a su población y todos los países que no pueden hacerlo. La cronología en México de la pandemia ha sido realmente simbólica y ha sido de una situación emblemática tremenda. Desde el primer momento en que se da el caso de COVID, el 28 de febrero, y cuando el presidente en el 4 de marzo dice, abrácense, no pasa nada, en marzo 18 tenemos el primer muerto por COVID. Después vienen una serie de situaciones en donde no se ve un plan realmente concreto, incluso renuncia la encargada de esta planeación y seguimos viendo una serie de altibajos que nos llevan a situaciones verdaderamente complicadas. Justamente a un año de la pandemia, después de que habíamos tenido un solo caso, ahorita tenemos 2.084.128 casos de contagio en febrero 28 y 185.257 muertos el febrero 28. Hoy se reportan ya 187.187. ¿Podría ser peor? En el recuento de los daños, México está en el tercer lugar mundial de fallecidos. Tiene el primer lugar en letalidad porque hay 8.7 muertos por cada 100 pacientes. Y el último lugar en pruebas aplicadas, 3 por cada 100,000. La economía en el segundo trimestre del 2020 cayó al 18.7% y 1 millón de micro y pequeñas empresas cerraron. Hay 12 millones de desempleos. Y las exoservidoras en la Ciudad de México aumentaron de 7,000 a 15,000 por este desempleo, entre otras situaciones. Los pobres y extrema pobreza aumentaron a 10.7 millones de personas que podrían caer en extrema pobreza, mientras que 9.8 millones enfrentan la posibilidad de caer en pobreza. Cálculos del Coneval. ¿Podríamos estar peor? Ajá. Y esto es cuando uno se acerca a las situaciones reales, a las situaciones que vive la gente, son verdaderas tragedias. Estos párrafos son de una familia que trabaja en una tiendita y entonces dice, lo más complicado, más que nuestra economía, fue cuando nos contagiamos. El miedo de atender a gente enferma que llegaba a la tienda, de recibir el dinero infectado de personas que no se cuidan, el miedo de estar enfermos y ver morir a nuestros seres queridos. Eso ha sido lo más triste. La pandemia nos ha quitado mucho, pero también nos dejó el habernos conocido como nunca antes. Ahora hablamos de la muerte en la mesa, lloramos juntos, nos cuidamos, ponte tu cubrebocas, llévate el gel, nos recordamos siempre. Nunca hemos ido de abrazarnos y aunque nos quitó el poco contacto físico que teníamos, somos más cercanos, valoramos la vida. Después de que nosotros enfermamos, los vecinos han seguido contagiándose, familias enteras, y nosotros aquí vendiendo siempre en riesgo. Estos elementos y estas historias no son únicas, se ven en muchísimos lados y se cuentan en muchísimas regiones. Julio Patán hace una simpaticísima historia de la vacuna en México que, bueno, voy a leerla porque es bastante simpática y espero no llevarme mucho tiempo. Dice, anuncias la llegada de las primeras dosis con gabinete entero, mariachi y militares que transportan la vacuna en plan de, queremos que parezca una película de acción, carnal Marcelo, recuerda. Las primeras dosis alcanzaban para aplicarlas durante unas horas a la población de origen germano suizo entre 57 y 59 años de Tlaxcala, de Cataminuta.
¿sí? La ironía de para qué alcanzaba lo que llegó. Las siguientes dosis se retrasan, las siguientes dosis se retrasan más. Dices que Pfizer siempre no, porque el tercer mundo necesita nuestra solidaridad y hemos decidido acudir al llamado de la ONU. Luego resulta que no hay llamado de la ONU. Pfizer iba con retraso, luego que no compraste vacunas, según la ONU. Mandas a López-Gatell a Argentina a negociar la Sputnik. El presidente se enferma. Sacas otro power sobre la campaña de vacunación que no tiene nada que ver con el primero, ni en fechas, ni en tipo de vacunas. El presidente le pide de favor unas vacunitas que le sobren a Biden. Aunque el presidente gringo es un hombre mesurado, las carcajadas todavía resuenan. Empiezas a vacunar al personal de salud y a los servidores de la nación, que no habías incluido en los powers, colas, vacunas que no llegan. Que no vacunas al hospital de hospitales privados, esos a los que pediste ayuda. Ah, que siempre sí, vacunas a los profes. Siguen sin llegar las vacunas, tampoco les puni. Tienes jornadas de vacunación en las que sales con dosis 2,000, luego 1,000, luego 200 personas al día, 700,000 dosis aplicadas en 2 meses. Chile lleva 2 millones. Lanzas una página para inscribir a adultos mayores. A los afortunados les toma horas hacerlo, a los desafortunados días. Empiezas a vacunar a adultos mayores. Hacen colas de 2, 3, 6 horas. Hay que apuntarse. La página de vacunación, ¿para qué era? Anuncias contra todo principio estandarizado de inmunización masiva que te va sobre las comunidades más alejadas. En la Ciudad de México logras vacunar 20,000 personas el primer día. 2 vacunados por hora, por módulo. Les dices que van a regresar en, póngale unos 80 días para una segunda dosis. Es que solo hubo un año para planear. Mientras, agradeces a la India que haya accedido a mandarnos unas vacunitas solidariamente. Es que el tercer mundo éramos nosotros. Y así tenemos todas las historias que hubo el primer día de vacunación en esa situación donde Ecatepec fue uno de los desórdenes más tremendos para la entrega de vacunas. Todos esos viejitos que habían estado meses recluidos en su casa, de repente estaban en las filas y horas y horas y horas para tratar de recobrar la esperanza. Ajá. Y bueno, pues esto tiene que ver con ese deterioro de la administración pública que prácticamente hemos vivido durante muchos años, pero cada vez es más agudo. La corrupción, la impunidad y la incompetencia. Escondidas entre posverdad y fake news todas las mañanas, escuchamos encantadoras narrativas que nos cuenta el flautista de Palacio con finales felices, llenos de esperanza, nuestro héroe, el nuevo prócer de este país. Y si no, pregúntele al presidente municipal de Culiacán, que develó un mural basado en la imagen oficial del gobierno de México, donde el presidente López Obrador aparece junto a los demás próceres de la historia. Pero el subsecretario López-Gatell dijo que la culpa de todo esto la tiene Coca-Cola. Estamos tomando veneno embotellado y esta terrible cantidad de azúcar provoca diabetes, obesidad, hipertensión y eso nos da más pauta para morir de COVID. Pero si nos acordamos, pues casi desde la época de López Portillo, la canasta de chatarra era más solicitada que la consumida en la canasta básica. No había agua en zonas marginadas y la gente compraba refresco. En ese entonces, la Coca-Cola era efectivamente la más solicitada, era la poca que había. Y entonces nunca teníamos un programa nutricional para estos habitantes. Incluso Narro, como secretario de Salud, había declarado epidemia a la diabetes y nada sirvió esa campaña de chécate, mírate, muévete. Y seguramente será por culpa de la Coca-Cola. Sí, esconderse. ¿Perdón? Ya estamos en tiempo. Una última reflexión. Ok, perdón. Sí, es que tenía yo entonces mal mi tiempo. Una situación. Entonces, bueno, la situación de irse hacia la Coca tuvo que ver con el que el CEO de Atlanta vino a hablar seriamente con México y bueno, pues nos ha metido ahora en diferentes situaciones donde tenemos que tomar en cuenta que la situación ha estado muy difícil. 3 meses después, en el cementerio de Tezonco en Iztapalapa, del 17 de mayo al 29 de agosto, se llenó totalmente, ¿sí? Y claro, la frase célebre dejó en claro que las personas que fallecieron, fallecieron, y es triste y lamentable, nos duele a todos. Está claro, fallecieron, ¿no?
y hemos seguido viviendo ese tipo de situaciones donde cada vez vemos la situación más difícil, aunque la esperanza de vida, la luz en el túnel con las filas de los viejitos que se están vacunando, para ellos ha sido un respiro. Ajá. Pero son planes tendenciales, ya con esto termino, no se ven otros escenarios y que estos planes tendenciales una y otra vez se han estrellado en el gobierno. Lo último fue que AstraZeneca ya envió las decenas de millones de vacunas a América Latina, pero están guardadas porque no hay insumos, no hay botes, no hay jeringas para poderlas poner con ese principio activo. Entonces, mi final es, hay muchos impensables en el camino, falta una dosis, por lo pronto fue un respiro, un regalo de luz que ojalá no se rompa muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nos deja muchas reflexiones. Espero ahorita en las siguientes intervenciones podamos rescatar y que tiene usted mucha información muy interesante, todos los tiempos muy, muy cerrados. Y pues sí hay que reflexionar muchas de esas cuestiones que parecen irónicas, parece que estamos en un cómic o en un, en un cuento, pero pues no es así. Le vamos a dar la palabra al doctor Francisco Iracheta, por favor. Muchas gracias. Pues buenos días nuevamente y es un placer estar aquí con ustedes. Yo voy a compartir algunas reflexiones éticas, las repercusiones éticas que pues tiene nuestro problema del COVID y desde luego lo que está relacionado con las vacunas. Mi reflexión va a ser más en términos generales, no voy a detenerme en puntualidades específicamente del caso de México, aunque en la segunda ronda sí voy a decir algo más al respecto. Y bueno, pues antes de empezar me gustaría dejar en claro tres cosas o dejar asentadas tres cosas. La primera es que doy por cierto que la enfermedad del COVID-19 es real y el coronavirus que lo causa no es parte de una teoría conspiracionista. La segunda, no voy a decir nada o casi nada sobre el cuestionamiento de si es o no la vacunación la mejor alternativa para detener la pandemia. Por la pregunta que nos concierne, asumo que lo es. Esto es, doy por sentado que la vacunación es el medio acertado para combatir la COVID-19 y además que la industria médica y biotecnológica que produce vacunas se rige por principios éticos profesionales. O sea, también doy por sentado eso, ¿no? Que las vacunas son efectivas. Y la tercera es que el enfoque que guía mi presentación y mi reflexión ética toma casi todo prestado del liberalismo y las tradiciones utilitaristas y contractualistas de la filosofía moral y política, que va desde Hobbes hasta Rawls, por decirlo menos. Ciertamente que este acercamiento puede ser confrontado, pero también posee fuertes estrategias de defensa. No obstante, puesto que de lo que se trata principalmente es de plantear con los colegas y el auditorio que sigue esta conversación mis reflexiones éticas y no tanto debatir una postura, considero al menos que lo que diré podrá seguir insistiendo la reflexión y de ahí el debate. Bueno, empiezo por señalar el hecho obvio de que toda pandemia es una situación de emergencia para la salud pública, resultado de la suma de las partes individuales en estado de contagio que conforman ese colectivo, pero sin posibilidad de que sean atendidas todos y cada uno de los seres humanos en ese estado, sin poner en riesgo instituciones y prácticas que parecen esenciales para los bienes comunes de la vida colectiva. ¿Qué pasa entonces con la autonomía individual y los derechos personales? Así, la primera cuestión ética central que surge es la de si esta misma razón de crisis pública, por el número de personas infectadas que enferman gravemente y el número de estas que requieren servicios médicos de urgencia, justifica una pérdida temporal de libertades individuales y por ello la subordinación de algunos derechos individuales por debajo del bien común. Estamos entonces ante un dilema moral. Privilegiar el bienestar común implica, entre otras cosas, contar con hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, funcionando, priorizar actividades económicas que son imposibles de realizarse en estado de confinamiento y adecuarse a la flexibilidad del trabajo en el hogar, y que las instituciones de gobierno y de administración de justicia por lo menos funcionen, ¿no? Y no se colapsen. Si el goce de algunas libertades significa poner en riesgo estos bienes, entonces algunos derechos de las personas que en una situación controlada de los bienes comunes no tendrían por qué razonablemente estar afectadas, en tal situación se encuentran razonablemente condicionadas. Creo que nos encontramos ante un dilema si las libertades individuales y los derechos asociados a ellas se ven reprimidas sin que los agentes mismos consientan sobre la necesidad de sacrificar temporalmente sus libertades para prevenir una catástrofe de salud como el atiborramiento de hospitales y muertos.
John Stuart Mill, por ejemplo, plantea que cuando tenemos que pensar nuestras libertades en relación con las libertades de los demás, pues estas tienen un límite de expansión en la medida en que afectamos a otros, ¿no? Y al mismo tiempo, la necesidad de renunciar a ciertas libertades desmesuradas por el beneficio de una colectividad. Así que no creo que necesariamente en una pandemia tenga que haber una tensión lo suficientemente fuerte entre una consideración utilitarista sobre la salud pública y una consideración sobre la autonomía personal, por la cual enfrentamos un dilema moral y por ello un fracaso, porque un dilema moral nunca va a ser una solución adecuada debido a que siempre vamos a dejar de lado hacer algo moralmente relevante, ¿no? Ya sea atender el bien común o atender la autonomía personal. Nuestro estado actual de las cosas se ajusta a una adecuada descripción contractualista, pienso yo, o sea, la situación que estamos viviendo ahora mundialmente, ¿no? La necesidad de sacrificar un poco de nuestras libertades individuales para garantizar en la medida de lo posible nuestra vida y nuestros bienes, y la necesidad de pactar principios y políticas comunes sobre el acceso a bienes necesarios para la vida, pero limitados por su propia escasez. Esos son los mismos planteamientos de la teoría contractualista, ¿no? Y creo que la situación de pandemia que vive el mundo, o toda situación de pandemia en momentos distintos, proporciona el caldo de cultivo perfecto para esta hipótesis de cómo funciona, ¿no? la sociedad civil y el pacto que hacemos las personas para entrar políticamente a un convenio colectivo. Sin embargo, si bien es cierto que mucha gente ha concluido con base en evidencia médica y en experiencia concreta de sentir afectada su vida por los números cada vez mayores de contagios y de muertes a su alrededor, que es justificable suspender momentáneamente su libertad de tránsito o de expresión, también lo es que mucha gente ha sufrido algún tipo de coerción por parte de sus gobiernos para someterse a políticas de distanciamiento social y aislamiento. En este panorama se presentan dos asuntos con el tema de las vacunas. El acceso a la vacunación como un bien limitado, en efecto, pero también la vacilación a la vacunación, ¿no? Lo que mucha gente dice acerca de que no se va a vacunar o que no quiere vacunarse. La gente no se vacuna, o bien porque no existen vacunas a su alcance, o bien porque aún teniendo vacunas a su alcance no quiere por voluntad propia hacerlo. ¿Qué podemos decir éticamente sobre el alcance de vacunación en el mundo tomando en cuenta este panorama? Pienso entonces que el ideal ético bajo estas circunstancias descritas consiste en dos cosas, ¿no? Claro, estoy hablando de un ideal ético, pero esta es la perspectiva que yo estoy compartiendo con el auditorio. Uno, distribuir de la manera más justa posible los bienes, de modo que su escasez no se vea aún más limitada por el acumulamiento desproporcionado de estos bienes por alguna de los jugadores o las partes sociales. Y en segundo lugar, mantener un balance entre las ganancias y las pérdidas sociales e individuales, de modo tal que el goce de libertades individuales no ponga en riesgo el bien común, y a su vez el bien común no suponga una amenaza al disfrute de las libertades individuales existentes dentro del contexto del pacto social. Me gustaría poder burlar tanto el cuestionamiento sobre cuántas muertes valen el precio de no suprimir libertades, como el de cuáles libertades y en qué grados protegerlas valen el precio de arriesgar la vida de millones de personas. Para el logro de este bien ético, pero este logro del bien ético, se ve entorpecido fácilmente por motivaciones menos inclinadas a la cooperación. En cuanto al acceso de la vacunación, claramente la limitación al acceso a la vacunación es más un asunto que compete a los gobiernos que a los individuos, ¿no? Y en relación con el acceso de las personas a las vacunas, hay dos escenarios presentes que podemos cuestionar éticamente. En primer lugar, la política, la cantidad de vacunas que cada país requiere, cuántas vacunas cada país requiere y cómo se les proporcionan. Y en segundo lugar, la política de prioridad de vacunación para sus ciudadanos que cada país establece, ¿no? Tomando en cuenta el primer punto, hasta el día de hoy resulta claro que hay un fuerte desequilibrio en el acceso a vacunas entre países. Ya lo mencionó mi colega precedente. Y en cuanto al segundo punto de las prioridades, estas pueden ser muy diversas y válidas por su sensatez, pero mientras no se discutan las posibles alternativas abiertamente y se invite a una reflexión pública, los gobiernos, al imponer sus políticas de prioridad, corren el riesgo inminente de caer, en el mejor de los casos, en una actitud paternalista, que parece propia de todos los gobiernos populistas, y en el peor, en prácticas autoritarias y violentas. Y termino solamente indicando lo que ocurriría con la vacilación a la vacuna, y ya dejaré otra reflexión para la segunda ronda. No es lo mismo claramente tener acceso a la vacuna que optar por no vacunarse.
Mucha gente puede pensar que lo primero representa una obligación del Estado, mientras que lo segundo un derecho de la sociedad civil, por el que puede o no optar. ¿Qué ocurre con la gente que niega a vacunarse y que por ello puede ser una fuente de amenaza de contagio, aunque ella resulte asintomática? ¿Tendría que ser obligada a hacerlo, suprimiendo de este modo la libertad que tiene a decidir sobre su propio cuerpo? Voy a dejar por un momento de lado el caso de los profesionales de la salud, porque la situación de obligación en la que se hallan en virtud de su profesión es un asunto complicado, ¿no? Pero eso es lo que buscamos sortear, no sacrificar libertades por cuya defensa cobra sentido el pacto social. Pero este derecho no puede ser gozado sin estar en equilibrio con la responsabilidad social que demanda y el interés por cooperar. Por ejemplo, y tomando en cuenta lo que sabemos acerca de la efectividad de las vacunas, la persona que niega a vacunarse no debe actuar como si estuviese vacunada, no confiarse de que no desarrollará la COVID-19 y, por tanto, se halla bajo la obligación moral de continuar con los protocolos de distanciamiento social y protección personal, ni hacerlo como si estuviera a salvo de no ser fuente de contagio, pues justo por la limitación de vacunas puede afectar a personas vulnerables no vacunadas por falta de acceso a la vacuna. Hasta aquí mi primera reflexión ética. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos dejan muchas preguntas, creo que más interrogantes que respuestas. Acuérdense que las personas que nos están siguiendo por Facebook nos pueden ir poniendo sus preguntas que van a ser referidas para la tercera ronda para que nuestros panelistas no las puedan responder. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Cristina Rosas, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo me voy a ir directamente al tema general de esta sesión sobre geopolítica de las vacunas y también haré algunas reflexiones sobre poder suave y diplomacia en salud global. Bueno, de entrada, sobre antecedentes históricos de geopolítica de las vacunas, yo sí quisiera referir que estamos ante un reto impresionante, inmunizar a buena parte de los seres humanos contra una enfermedad que, según Johns Hopkins, en la base de datos esa que todos consultamos, al día de ayer había provocado más de 2.5 millones de defunciones y el contagio de casi 115 millones de personas. Entonces, la vacunación se antoja como un hito, pero quizá sería importante mirar un poco atrás, ver los antecedentes de algo que también se hizo en términos de inmunización a nivel global en la Guerra Fría a propósito de la viruela. Resulta que a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, la Unión Soviética y Estados Unidos, por supuesto, rivales militares, ideológicos, políticos, económicos, en fin, deciden cerrar filas para enfrentar a un enemigo común, que es la viruela. En 1958, aquí tenemos a un personaje muy importante, tristemente no reivindicado por la historia, pero él era el viceministro de Salud de la Unión Soviética, Víktor Zhdanov, quien empezó a presionar a la Organización Mundial de la Salud para que considerara como prioritaria la erradicación de una enfermedad que diezmó a la población mundial a lo largo de la historia. Como sabemos, me puedo ir a la Edad Media, pero me puedo ir todavía más atrás y vamos a encontrar que esta enfermedad fue sumamente letal y todavía daba lata a mediados del siglo XX. La prioridad de la OMS, por presión de Estados Unidos, era la lucha contra la malaria, pero la Unión Soviética insistió e insistió. Y finalmente se logró el aval de parte de Estados Unidos y secundó la propuesta de avanzar en la inmunización a nivel mundial contra la viruela. La OMS designó, sin embargo, como director de la campaña de vacunación a un estadounidense que vemos en esta imagen, a Donald Henderson. La URSS protestó, por supuesto, porque dijo, oigan, me robaron la idea, pero al final termina aceptando y se compromete a aportar millones de vacunas. Aquí mi punto es que para poder tener éxito en las campañas de vacunación, los líderes mundiales, las naciones que tienen importancia en las relaciones internacionales por sus capacidades biomédicas, por ejemplo, tendrían que aportar y distribuir
y coadyuvar a la vacunación a nivel internacional. Quiero mencionar un dato solamente. Yo recibí la vacuna contra la viruela, la OMS y el mundo dejó de vacunar después del 80, de 1980, cuando se proclama erradicada la enfermedad, pero las vacunas que recibimos contra la viruela fueron de manufactura soviética, ¿sí? El 80% de las vacunas contra la viruela con las que se inmunizó al mundo eran de manufactura soviética, y bueno, la última vez que supimos de un caso de viruela fue en 1977 en Bangladesh. Entonces, podemos hablar de una campaña exitosa, pero donde las potencias del mundo en ese momento asumieron un rol de liderazgo para lograr la inmunización contra una terrible, terrible enfermedad como lo ha sido la viruela. COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa que está presente en 192 países y o regiones del mundo. Estados Unidos es el país más golpeado, aquel que junto con la URSS fue líder en la vacunación contra la viruela, ahora es el país más golpeado, 28.669.000 personas contagiadas, más de medio millón de defunciones. Rusia, el otro que fue líder en aquellos tiempos de Guerra Fría contra la viruela y la inoculación, hoy es el cuarto más golpeado con 4.220.000 contagios, pero una letalidad menor, 85.458 decesos. Hay otros dos países que quiero mencionar porque tienen relevancia. India como la fábrica mundial de donde nos están llegando las fórmulas para la vacunación. India es el segundo país con más contagios en el planeta, el segundo país más poblado del mundo, por cierto, 11 millones de contagios y 157.000, poco más de decesos. China, en cambio, está en el lugar 84 a nivel mundial, con 100.000 casos y en el 50º lugar por defunciones, con solo 4.836 decesos. Bueno, a diferencia de lo que vimos en Guerra Fría, cuando pese a sus diferencias, Estados Unidos y la URSS unieron esfuerzos para luchar contra la viruela, hoy el mundo está fragmentado, dividido, sin liderazgo frente al COVID. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, se encargó de marcar culpas, de señalar culpables, de buscar chivos expiatorios, culpó a la OMS, culpó a China, llamó al virus como virus chino y retiró financiamiento a la OMS, aunque tenía 4 años Estados Unidos de no pagar sus cuotas en la OMS, retiró financiamiento a la OMS y señaló que el país se retiraría de la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea, fragmentada y debilitada previamente por el Brexit, fue incapaz de generar una respuesta concertada contra COVID-19, que fue implacable contra una población longeva, vulnerable, ¿sí? Aunque sí tendríamos que decir que Angela Merkel ha jugado un papel central en la gestión de la crisis sanitaria dentro y fuera de su país y ha provisto además ayuda a algunos países como Italia. Ahora, hablando de poder suave, diplomacia en salud global, yo sí quisiera señalar 3 casos muy puntuales, muy visibles en esta crisis, los casos de China, Rusia y Cuba. En contraste con la parálisis mostrada por Europa Occidental y Estados Unidos, China, Rusia y Cuba han desplegado una diplomacia en salud global ante la pandemia, buscando un reposicionamiento de las relaciones internacionales del siglo XXI. Los 3 países enfrentan sanciones de distinto tipo y por diversas razones de parte de la comunidad internacional y aspiran, vía la diplomacia en salud global, revertirlas, pero además ubicarse como líderes en la gobernanza global. Rusia, sabemos que es sancionada por la anexión de Crimea en 2014, pero ahora estábamos escuchando el día de ayer, sin ir más lejos, que Occidente está planeando castigar a Rusia por el tema Navalny, este líder opositor que fue envenenado con Novichok, un agente nervioso que lo llevó a recibir tratamiento en Alemania, regresó a Rusia, lo arrestaron y ahora Occidente está planteando sanciones a Rusia. Las sanciones aplicadas por Occidente, sin embargo, y hablo de las que se le aplican desde el tema Crimea, ayudaron a que Moscú operara en condiciones de austeridad previas a la pandemia, lo que le ha permitido mitigar los impactos de la enfermedad, aprovechar el expertise que posee en materia biomédica para proveer asistencia a la comunidad internacional, inicialmente con el envío de insumos médicos y personal médico-militar a diversos países y ahora con la vacuna Sputnik. China, por su parte, sancionada desde 1989 por el tema Tiananmen, donde Occidente le aplica sanciones que básicamente le impiden a China acceder a armas occidentales. También tiene el interés de sacudirse la responsabilidad de ser el país de origen de la actual pandemia o que le quiten este estigma del virus chino
y aspira a que la comunidad internacional pues sea más benévola con los chinos en las siguientes semanas, meses. Cuba, sancionada por Estados Unidos también con este embargo que todos conocemos, ha desarrollado una activa diplomacia en salud con el envío de personal médico a diversos países, incluso estuvieron en México inmersos en una polémica que recordamos. Gran parte de las actuales misiones médicas se contabilizan como exportación de servicios profesionales y simplemente hay que recordar que es una de las principales fuentes de ingresos para Cuba por encima del turismo, y esta es una práctica que ya está muy generalizada. Aparte, Cuba ha prometido que ahora que tenga vacuna, que ya la parece, ya está desarrollada, va a vacunar a quien quiera ir a Cuba expresamente para este fin. No nos ha dicho Cuba si va a vacunar a su población, pero sí va a vacunar a extranjeros que viajen a Cuba. Vamos a ver cómo funciona eso. Reflexiones finales rápidamente. Hace décadas México era una potencia mundial en la producción de vacunas, ¿sí? Había un lema aquí en México que decía que la producción de municiones y de vacunas eran fundamentales porque permitían luchar contra el enemigo. México llegó incluso a producir la mayor parte de las vacunas que sugería UNICEF para inmunizar a los niños del mundo. Y no solo lograba inmunizar a nuestros niños México, sino también exportaba vacunas a 15 países. ¿Qué fue lo que pasó? Falta de apoyos, falta de visión de la clase política, falta de interés, presiones también del sector farmacéutico. Hoy más del 90% de las vacunas que se aplican en México provienen del sector privado. Birmex, la empresa estatal a la que se pretendió fortalecer cuando tuvimos aquella pandemia de H1N1, y lo dijo Felipe Calderón, vamos a fortalecer a Birmex y su capacidad para hacer vacunas, se quedó en proyecto. Hoy solamente produce vacunas para 3 enfermedades, difteria, poliomielitis y rubiola, y todas las demás son adquiridas vía sector privado. Entonces el país depende por entero de la importación de biológicos ante esta pandemia y también contra otras tantas enfermedades, lo cual nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por un lado, me parece que tenemos que seguir pugnando por una mayor cooperación internacional para luchar contra la pandemia. México lo hizo desde abril del año pasado a través de la resolución negociada en plena pandemia, negociada a la distancia, porque Nueva York estaba de rodillas por la pandemia. En esta resolución 74 presentada ante Asamblea General, donde se invoca a la cooperación y a evitar confiscar insumos médicos en la lucha contra la pandemia. Más recientemente, nuestro canciller ha convocado a la comunidad internacional a no restringir el acceso a las vacunas. Hicimos una protesta formal en el seno de Naciones Unidas y claro, ojalá nos escucharan, porque una cosa es que te quejes y otra que te hagan caso, y tu poder de convocatoria, ¿no? Que México lo tiene, pero sería bonito tener poder de convocatoria y también poder para producir vacunas. Educación y alfabetización en salud me parecen cruciales. Es importante, primero, para combatir la desinformación, las leyendas urbanas de que vacunarse es malo o produce autismo, y también tenemos que enfrentar al terrible y poderosísimo movimiento antivacunas. Ese es un movimiento que está ahí y que lamentablemente llegó para quedarse. Hoy hay que decirlo también, las vacunas tienen un propósito remedial y preventivo, pero es más remedial que preventivo. Ahorita estamos vacunando porque la pandemia está presente en 192 países. Pero sí tenemos que entender que requerimos una estrategia integral en materia de salud pública a nivel global, donde se privilegie la prevención y la debida atención a todos los flagelos que impactan en la salud. Trátese de enfermedades infecciosas, de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles y o eventos de importancia para la salud global como fenómenos naturales, accidentes, derrames de residuos tóxicos, contaminación ambiental, etcétera. Entonces, los dejo con esta idea. La peor vacuna es la que no se usa. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, reflexiones muy brillantes que nos dejan muchas preguntas sobre lo que está pasando en la geopolítica actual, la reconfiguración que se ve con nuevos polos de poder, principalmente en Asia. Espero lo podamos retomar en las otras rondas y vamos a cerrar esta ronda con el doctor Sarkis. Por favor. No, tiene cerrado su micrófono. Gracias, gracias. La ventaja de ser el último de la ronda es que ya tuve oportunidad de escuchar a los colegas y rescatar
aspectos importantes de sus comentarios, así como omitir las repeticiones en relación con lo que ya se ha planteado. Yo quisiera empezar por celebrar la afirmación que hizo Francisco Iracheta en relación con el reconocimiento de que la pandemia de COVID es real y no es el resultado del imaginario colectivo histerizado por teorías de la conspiración. Ciertamente es real, es muy real. El pasado 20 de febrero yo di positivo en la prueba de COVID y estoy en un proceso de recuperación que afortunadamente ha sido benigno, pero que no deja de ser siempre preocupante. Además de que me ha tocado conocer de cerca el fallecimiento de familiares y amigos cercanos, de tal suerte que puedo testificar fehacientemente a lo que dijo Francisco, ¿no? Esto es un asunto real y que deja en la mesa muchos temas de reflexión. Hay por lo menos 3 aspectos que me parece muy importante subrayar, ¿no? No voy a abordar mucho más en la cuestión que ya señalaron mis colegas respecto del panorama que trasluce respecto de la diferencia entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Quizá afortunadamente la mayor parte de casos se ha concentrado entre los países más pudientes y los países más pobres, pues aunque tienen contagios y padecimientos, por lo menos en relación con las cifras oficiales, no parece ser tan grave como los casos de los países más desarrollados. Eso no significa que puedan cantar victoria desde ningún punto de vista, porque desde luego ahí está el primer problema que yo quisiera señalar, y que es el relativo a la confiabilidad de los datos oficiales que se manejan para reportar la problemática de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Cristina nos acaba de señalar que en China el nivel de casos es muchísimo más bajo que el de Estados Unidos o la India, pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de publicaciones de corte occidental que señalan que eso se debe no tanto a que China no haya tenido igual o mayor número de casos, sino a la capacidad que tienen las autoridades chinas de manipular su información. Entonces, bueno, ahí queda una duda importante respecto de lo que son los números reales respecto de la pandemia en el mundo. La maestra Guillermina nos señalaba que en México se presentó el primer caso oficial el 28 de febrero del año pasado. Y sin embargo, yo personalmente pude conocer algunos casos de familiares que murieron en diciembre del año anterior, y que hoy en día, que se sabe bastante más de la pandemia, sus propios médicos han dicho, bueno, pues probablemente fueron casos de COVID en Acapulco, ¿no? Por lo menos 2 casos, ¿no? De gente que, familia personal que tuvo este deceso muy relacionado con la sintomatología característica de COVID. De tal suerte que se queda uno finalmente con la duda de qué tan fiables son los números que se están reportando por todos lados. En primer lugar. En segundo lugar, y todavía relacionado con la cuestión de la información, no deja de asombrar la
enorme incapacidad en la mayor parte del mundo para el manejo en términos de comunicación social con la sociedad civil respecto de la problemática que se está viviendo, ¿no? Hace un par de días, mientras buscaba información para comentar con ustedes, encontré que el caso de Nueva Zelanda destaca porque es uno de los países en que prácticamente se ha controlado la problemática y por supuesto que hay que tomar en cuenta su condición insular y su cierre práctico con respecto al resto del mundo. Pero la BBC reporta como otro factor igualmente importante la decidida y bien informada campaña que el gobierno manejó con respecto al público desde un primer momento para tener a la población al tanto puntualmente de lo que estaba ocurriendo y de lo que ellos consideraban que se debería hacer en términos de sana distancia, de aislamiento, de quédese en casa. Y lo que se ve de esa experiencia es que definitivamente funcionó, ¿no? La gente tuvo una guía real de actitud a seguir para enfrentar la problemática y de esa forma pues han logrado reducir los efectos adversos al mínimo. En el resto del mundo, desde un principio se ha notado la falta de capacidad de la mayor parte de los gobiernos para manejarse, no solo en términos de la atención sanitaria, sino sobre todo en términos de comunicación social. Prevalece la duda, la incertidumbre, al punto de que, como deja ver el comentario de Francisco, pues en muchos lugares durante mucho tiempo se creyó que todo esto era meramente una conspiración para tener a la gente en casa y de alguna manera implementar medidas de control por un lado y por otro que mantuvieran a la población ocupada. Entonces, yo creo que definitivamente una vez que se vaya avanzando para salir de este terreno, habrá que repensar con mucho cuidado todo lo referente a estrategias de comunicación social, ¿no? Y no solo en el caso de una pandemia, sino en general, los gobiernos tienen que rediseñar sus estrategias de comunicación pública para efectivamente tener informada a la población, porque una población bien informada tiene una capacidad de participación democrática muchísimo más amplia. El segundo aspecto que me parece muy importante destacar es el del reto tecnológico que implica el desarrollo de las vacunas, ¿no? No es nada más una cuestión de estudiar a un determinado agente contagioso y ver de qué manera se inhibe el daño que le causa a la población, ¿no? Es todo un reto que implica el conocimiento por parte de la industria farmacéutica y los técnicos que trabajan en ella, la preparación, la distribución, y todo eso efectivamente cuesta dinero, de eso no hay duda. Pero efectivamente se va a permitir que el afán por recuperación de costo de esa inversión deje en riesgo a la mayor parte de la población que carece de los medios para adquirir los beneficios de las vacunas. Este es el momento en donde esa reflexión ética que hacía Francisco cobra una vigencia crucial, ¿no? Este es el momento en el que la población mundial y los líderes de la población mundial tienen que pensar
muy detenidamente que en efecto, mientras haya gente que no esté segura y a salvo de problemas del contagio, pues el riesgo prevalece para el resto de la población. ¿Por qué ha habido tantas dudas respecto de la posibilidad de vacunarse o no? Pues porque la gente no está suficientemente informada y de hecho existen muchos mitos respecto de reacciones secundarias adversas de las vacunas. Un minuto, por favor. Sí, termino brevemente dejando nada más en la mesa el otro tema de inquietud que tenía yo, que es el relativo a la educación. Nos hemos visto obligados a cambiar nuestros esquemas de enseñanza, a trabajar en línea, y bueno, por lo menos aquí en el estado de Oaxaca, pues es un reto mayúsculo, porque no todos los chicos tienen una computadora, y los que la tienen, no todos tienen acceso a internet ni una señal confiable. Y trabajar en línea se vuelve un reto que agrava todas las deficiencias que ya de por sí traíamos con el modelo tradicional de educación. Lo dejo ahí y espero la siguiente ronda. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Para esta pregunta nos tenemos 5 minutitos, así que sí les pediría, sean muy puntuales en sus respuestas. Ya están llegando varias preguntas del público, entonces para que nos dé también tiempo de contestar esta parte. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el panorama mundial que se vislumbra en los siguientes meses para combatir el coronavirus frente al acaparamiento de las vacunas por solo algunos países? Ya algunos de ustedes han hecho reflexión en esos puntos, entonces, por favor, vamos a retomar el mismo orden. Doctora Baena. Sí, yo también voy a usar una ayuda de memoria nada más para hacer conclusiones muy breve en las diapositivas que tengo enseguida. Un segundito, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? El futuro es una realidad que tarde o temprano todos tenemos que vivir. Y sobre la vacuna no sabemos si el futuro va a ser mañana, en un mes, en 2 o en varios años. ¿Cómo va a ser este efecto? ¿A quienes no les va a hacer daño el vacunarse? ¿Por qué tenemos que enfrentar la idea de si tenemos o no el derecho de no optar por la vacuna? El futuro entonces es lo que estamos construyendo ahora. La ONU con Juan Ramón de la Fuente ha entablado esta lucha por la solidaridad para que le llegue a todos los países pobres, pero peor que a cuentagotas. Nos da la impresión, como dice esa corriente que existe en internet, el lifeboat, que vamos en el salvavidas que se llama planeta, pero no cabemos todos en un solo bote. Y hay quienes van a decidir quiénes subirán y quiénes se quedarán. Igualito nos sentimos que el viaje a Marte organizado por Elon Musk, donde solo irán 1 millón de personas. ¿Quiénes deciden? Ahorita los países productores de vacunas. Aquí, la otra cuestión, una sola apuesta, ¿sí? No, la apuesta de casino, que es la vacuna, es la que nos va a salvar. Entonces, aquí estamos jugando, pero en la vida hay muchos grises. Hay muchas opciones que ellas están buscando que no se les ha hecho suficiente difusión a propósito de las estrategias de comunicación social. Desde científicas, desde la homeopatía, antivirales efectivos, la vitamina D, hasta extremos de anticiencia, las estampitas, los cuarzos, las limpias, hasta el cloro, pues. Hay opciones con las que se puede apostar a otras opciones. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado para seguir en esta lucha contra la polarización, porque todavía a estas alturas estamos encontrando a los impensados que dicen que esto no es cierto, que no puede pasar, que es un complot, frente a los impensables que tratan de encontrar otras respuestas haciendo preguntas diferentes. Y prácticamente Yuval Noah Harari nos da 3 opciones. 1, tenemos que salvaguardar como sea nuestra infraestructura digital que nos está sirviendo para todo y que nos ayudó sobre todo a que esta pandemia no fuera tan ruda como han sido otras pandemias. O segundo, cada país deberá invertir más en su sistema de salud pública. Sin lugar a dudas, parece
de perogrullo, pero es real. Y último, establecer un poderoso sistema global para monitorear y prevenir las pandemias. Va a haber mucho más, lo sabemos, y el cambio climático, que es el fantasma que recorre el mundo ahora actual, tiene que ver con este tipo de situación. Concluyendo, la complejidad de los fenómenos es cada vez mayor, de ahí que tenemos una encrucijada llamada el tenedor en el camino, o sea, esta metáfora de alerta de aquello que viene y de estrategias necesarias. Entonces, la idea es no busquemos una sola apuesta, pero veamos varias opciones y cuando menos la preparación debe estar en dos tipos de escenarios, dos tipos de camino. El camino plausible, que puede ser la vacuna y otras opciones más, pero también el catastrófico porque las cosas se pueden poner peor. Entonces, llamado a que las ciencias sociales estén más presentes dentro de la política, que esta globalización que ahora está cambiando, que también no se le olvide todo lo que tenemos todavía pendiente: proteger salud humana, preservar el ambiente, resolver crisis de hambre, pobreza y exclusión social y pugnar por energías limpias. No podemos resolver solo un problema, todos los países y todos los problemas tienen que ver y resolverse de manera simultánea y estratégica. Entonces tenemos mucho por hacer en todos los campos de conocimiento. Voy a dejar esta presentación por si les ayuda, porque hice un anexo literario de todo lo que se ha publicado del COVID, que es verdaderamente impresionante. Se ha publicado una cantidad brutal de literatura. Entonces, esto pues con todo gusto lo dejo para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que le vamos a agradecer mucho esta información y ponerla disponible también para los estudiantes que estén interesados en seguir lo que está pasando con el tema. Doctor Iracheta, por favor. Doctor Iracheta, no lo escuchamos, tiene cerrado. Perdón, ¿me escuchan ya ahora sí? Ahora sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, para concluir, en esta ronda 2 es el panorama mundial que se vislumbra en los siguientes meses para combatir al coronavirus frente al acaparamiento de las vacunas, ¿no? Pues sí, ya se mencionó que la mayor parte de los países ricos tienen el 18% de la población adulta, digamos, que en este momento está teniendo la prioridad en la vacunación junto con los médicos y las personas que se dedican a la salud pública. Y no obstante tienen el 40% de las dosis, ¿no?, que hasta este momento son existentes. Esto evidentemente muestra, ¿no?, una acaparación. Hay países que, de acuerdo con un movimiento global llamado One, la campaña One, los países ricos, estos países ricos que tienen la población de adultos de un 18%, se han adueñado ya de 1 millón de dosis más de lo que representan sus necesidades, ¿no? Este es un claro ejemplo de lo que ocurre en un momento de falta de cooperación. O sea, si pensamos a los países como agentes morales y como agentes que están participando en una colectividad global y que por ello deben de tener, es difícil hablar de un país con una conciencia y por ello hablar de una colectividad que es moral, pero evidentemente los países en las relaciones internacionales juegan un papel de agentes, ¿no? Y de que tienen una posibilidad de tomar decisiones. Y esta toma de decisiones evidentemente muestra un tipo de egoísmo bastante irracional que nos deja fuera de cualquier contexto colaborativo, ¿no? Este acaparamiento nos lleva riesgosamente a un estado de cosas con mayores dificultades de poder vencer la pandemia en un mundo tan globalizado. Pueden ellos quizás sentirse a salvo, pero el problema no está dentro, el problema también está afuera, ¿no? Y tanta gente que no queda vacunada o que no tiene acceso a la vacunación, pues tarde o temprano en sus propios países esto va a generar otro nuevo confinamiento o un mayor número de contagios, sin tomar en cuenta también que el virus va evolucionando y que las vacunas van perdiendo su efectividad. Bueno, frente a este eventual aparcamiento de vacunas, el acaparamiento de
estos estados, la Organización Mundial de la Salud publicó en agosto del año pasado un artículo en el que se adelantaba a mostrar ciertos valores que permitían la priorización y la vacunación para los diferentes países. Es un documento, bueno, que no voy a entrar en detalle, pero dentro de los 6 valores que incluye, 2 de ellos tienen que ver con equidad global y equidad nacional, y precisamente busca equilibrar, ¿no? El modo en que las vacunas van a ser distribuidas. Esto dio lugar al COVAX, que ya también fue mencionado, COVID-19 Vaccines Global Access Facility, que da a los países ricos 2 alternativas. Yo espero que esto efectivamente puede ser llevado a cabo, ¿no? O bien los países que ya tienen todas sus vacunas tienen que cooperar en comprar vacunas para los países menos ricos, o en segundo lugar, comprar, si todavía no han adquirido todas sus vacunas, comprar a la par vacunas para otros países, ¿no? Creo que esta opción que está siendo puesta sobre la mesa tiene mucho que ver o puede ser justificada de manera muy adecuada con los principios contractualistas de los que he hablado antes y que creo que representan un panorama interesante que puede solucionar este acaparamiento no cooperativo. Lo que esperamos es que efectivamente se lleve a cabo las políticas del COVAX. Ya hay países que están aceptando esto. En África igualmente ya hay algunos países que ya firmaron este pacto y esperemos que se cumpla. Creo que es una alternativa razonable que juega dentro del mismo contexto de lo que presupone una ética cooperativa, tanto en países como en personas. Con eso terminaría mi exposición. Muchas gracias, doctora Iracheta. Haríamos la palabra a la doctora Cristina, por favor. Claro, gracias. Bueno, respecto al panorama mundial, yo sí quisiera enfatizar lo importante que son las lecciones aprendidas. Hace un momento el doctor Sarkis cuestionaba las cifras chinas, pero la realidad de las cosas es que China tuvo una epidemia de coronavirus en 2002, 2003, el SARS, que manejó de manera catastrófica, terrible, le impactó en el turismo, le impactó en las inversiones, proyectó una mala imagen internacional, tuvo que renunciar al ministro de Salud porque hubo una descoordinación total con todos los territorios del país. A mí me tocó viajar en 2003, yo era la única pasajera a bordo del avión, eso les puede dar una idea de los costos que tuvo esa pandemia. Entonces, hay lecciones aprendidas, o sea, sí puede ser que las autoridades chinas estén mintiendo, pero también aprendieron cómo se maneja una crisis de salud pública y ahora hay una capacidad de respuesta y de coordinación entre las autoridades a distintos niveles de gobierno para poder responder a la pandemia. Y a eso podríamos atribuir, por ejemplo, la celeridad con la que en Wuhan, por ejemplo, se suspendieron todas las actividades, quedó clausurada la ciudad. Ayuda mucho que el régimen es autoritario, ¿no? Entonces dispuso clausurar las actividades. Y Wuhan, que es un centro industrial de primera importancia, quedó paralizado, quedó cerrado y clausurado precisamente para dar respuesta a la pandemia. Insisto, podemos cuestionar las cifras, pero sí aprendió, sí hubo un aprendizaje en China. Ahora tiene, por ejemplo, laboratorios para poder medir la letalidad de los patógenos que no tenía en 2002-2003. Otro caso de país que ha aprendido las lecciones es Arabia Saudita. Arabia Saudita sabemos que tiene la Meca y Medina y que es un territorio que recibe migraciones todo el tiempo por razones religiosas. Pues Arabia Saudita decidió suspender las visitas a las mezquitas, ¿no? Cerró fronteras, sacó población, porque además es un país que importa mucha mano de obra, los expulsó a sus países de origen, donde estas pobres personas pues llegan a sus países de origen ya muy diezmados por la pandemia y con crisis económica y llegan a situaciones muy terribles. Pues lo cierto es que Arabia también creó un laboratorio de nivel 4 y también aprendió a cómo se maneja una pandemia. Ellos tienen un tipo de coronavirus, el MERS, que surge en 2012, que es muy letal. Este coronavirus es el más letal que se conoce, tiene una tasa de letalidad cercana al 40%. Esto significa que de cada 10 que se infectan de MERS, 4 se mueren. Entonces, y el MERS es endémico en Arabia, pero sabemos que Arabia lo ha manejado y esto le ha permitido también manejar la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19.
Corea del Sur es otro caso de lecciones aprendidas. En Corea del Sur lo que pasó fue que un empresario se contagió de MERS en Arabia, Omán, andaba de visita por estos países, regresó sintiéndose muy mal a Seúl, visitó varios hospitales, no lo diagnosticaron bien, contagió a toda la gente de los hospitales que visitó y se convirtió en un gravísimo problema de salud pública el MERS. Desde entonces, Corea del Sur mejoró ciertamente sus sistemas de detección, mejoró tanto que ahora, pues, no obstante que se vea quejado por el SARS-CoV-2, lo cierto es que ha tenido un manejo muy bueno de la pandemia. Entonces, las lecciones aprendidas, yo apelaría a eso porque México fue el protagonista de la primera pandemia del siglo XXI y no aprendió la lección. O sea, hace un momento estábamos comentando que el gobierno de Felipe Calderón señaló la importancia de generar vacunas para estar preparados para hacer frente a una gama de enfermedades y que pese a eso se abandonó el proyecto de Birmex. Entonces, esto es una mala noticia. Yo pienso que en la medida en que vayamos asentando, digamos, todas las reformas que se hicieron a nuestro sistema de salud, recuerden que fue desmantelado el Seguro Popular y surgió el INSABI, en la medida en que esto se consolide, recuperemos la capacidad para generar vacunas. Insisto, México fue potencia mundial en la fabricación de vacunas y tendríamos que regresar a desarrollar capacidades para producir vacunas y no estar dependiendo de la importación de biológicos para atender nuestras necesidades de salud. Por otro lado, pues enfatizar también que va a ser necesario un nuevo reglamento sanitario internacional porque el reglamento de 2005, el vigente, ha mostrado su incapacidad para poder hacer frente a la pandemia. Vendrá un nuevo reglamento donde yo postulo, es muy importante trabajar en inteligencia en salud, ya no inteligencia epidemiológica, la inteligencia siempre ha sido un área reservada a las áreas de seguridad nacional de los estados, ahora sí tenemos que involucrar al sector salud en tareas de inteligencia para la salud. Y solamente una anécdota y con esto termino. A principios de 2019, el gobierno federal convocó a una serie de expertos, incluida su servidora, para la redacción del Plan Nacional de Desarrollo en lo que concierne a la parte de seguridad nacional. Entonces, cada uno de nosotros, estaba ahí Javier Oliva, estábamos varios académicos. Y cuando tocó mi turno, yo empecé señalando que hay una serie de flagelos no tradicionales que amenazan la seguridad nacional, entre ellos epidemias y pandemias. Y en ese momento me interrumpió el brazo derecho del que era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y me dijo que él no creía que las epidemias y pandemias fueran un tema de seguridad nacional. Ahí lo dejo. Ay, Dios. Ok, muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar la palabra. Doctor Sarkis, por favor. Gracias, muy amable. Muy brevemente, primero quiero señalar, yo no cuestiono las cifras de los chinos, menciono que en Occidente varias publicaciones lo han hecho y seguramente por razones de tipo político, ¿no? para criticar el autoritarismo chino, etcétera. En este sentido, yo comparto completamente el punto de vista de Cristina en el sentido de que el futuro depende mucho de las lecciones que se hayan aprendido y de lo que se haga para atacar y resolver los problemas, sin lugar a dudas. Creo que efectivamente los chinos aprendieron la lección de cuando tuvieron aquella pandemia en 2009, 2010, y su sistema de respuesta hoy en día es mucho mejor y probablemente eso tiene mucho que ver con lo que ellos consideran una historia de éxito y que quizá el resto del mundo se niega a ver como tal, repito, más por razones políticas y de desprestigio del autoritarismo chino que por razones estrictamente sanitarias. Por otro lado, está la cuestión de hasta qué punto se va a lograr
un trabajo cooperativo real a nivel mundial. Yo he insistido en que una pandemia de esta naturaleza pues muestra con toda claridad que independientemente de la condición de potencia que tenga un país, no lo va a poder resolver por sí solo. Son problemas que trascienden fronteras y que de alguna manera requieren de una labor coordinada para poder dar respuesta expedita y eficiente a la magnitud del reto. Estoy plenamente convencido de que los temas de salud, visto desde la perspectiva tradicional que todavía se manejaba a mediados del siglo pasado, ¿no? Como ausencia de enfermedad, como equilibrio, bienestar, para incorporar aspectos muchísimo más de fondo, y en ese sentido es totalmente válido que se haya ampliado el concepto de salud para llegar al concepto actual de salud humana en términos generales, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la seguridad. Es absolutamente necesario rebasar el límite de la concepción tradicional de la seguridad como una responsabilidad del Estado ante amenazas externas. El concepto de seguridad humana también abarca no solo toda una gama de aspectos económicos, culturales, sanitarios, etcétera, sino que requiere de una participación colectiva muchísimo más decidida. Si prevalece el espíritu tribal, cerrado, de primero protejo a mi estado y los demás no me importan, entonces el futuro puede ser desolador para la humanidad en su conjunto. Pero si efectivamente, como señala Cristina, se aprenden las lecciones, se trabaja conjuntamente, se atienden áreas críticas, yo creo que la humanidad puede salir adelante de este reto, como ha salido en el pasado, aún teniendo menos recursos, de muchos de los grandes retos que afectaron a la humanidad. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, doctor. Sí nos deja muchas reflexiones. Creo que podemos hacer una síntesis diciendo que es una pandemia totalmente sui generis, a la que nadie se había enfrentado y no sabe cómo enfrentarse, donde no debemos de perder de vista el factor humano, pues lo que está de por medio es la vida de las personas, no es cualquier cosa. Y también en el sentido de que es como una bola de nieve, porque sigue creciendo, no se ha acabado e implica muchísimas cuestiones que a lo mejor aún ni siquiera alcanzamos a vislumbrar y que van a tener efectos a mediano y largo plazo. Entonces vamos a pasar ya a nuestra última ronda. Hay mucho interés en esta mesa. Voy a leerles todas las preguntas. Ustedes responden las que consideren más adecuadas para su perspectiva personal. Y nada más vamos a tener 3 minutitos, estamos un poco arriba del tiempo, entonces sí les suplicaría eso. La primera pregunta es, ¿la polarización que se vive entre potencias disminuirá conforme avance la vacunación en el mundo? La vacuna para el COVID es obligatoria. ¿Y qué pasa en el derecho a elegir por su propia salud? A Uruguay no ha llegado ninguna dosis. ¿Aquí estará la cooperación entre países o qué ocurrirá con aquellos países que no han tenido todavía acceso a la vacuna? ¿Por qué si Rusia es uno de los estados que rápidamente desarrolló la vacuna, es el 4º estado más golpeado por la pandemia? ¿El proceso de inmunización comenzó tarde o cuál es la razón? Para que tengamos más preguntas, ¿hay oportunidad de un reposicionamiento de Cuba en el plano internacional por tener su propia vacuna? ¿Cuándo saldremos de esta pandemia en el mundo y en México? Esa es la pregunta del millón. ¿Se debe obligar a vacunarse a las personas? ¿Por qué tienen tanto éxito las teorías de la conspiración y por qué se sigue negando la enfermedad? Estas son nuestras preguntas globales, entonces vamos a respetar el mismo orden para esta última ronda.
Por favor, doctora Guillermina. Ok, gracias. Hay muchas cuestiones, ¿no? Primero, ok, la polarización no va a disminuir mientras no seguimos luchando porque la vacunación sea un bien público global y que alcance a todos los que se quieren vacunar. Pero esto también va en la situación de los que no se quieren vacunar, que les hemos llamado nosotros los impensados. El impensado es alguien que no cree en lo que está pasando, está muy influido por sus propias estructuras tradicionales y culturales, está muy influido por sus paradigmas y a veces estos paradigmas tienen que ver tanto con una situación religiosa como con situaciones de extrema derecha, ¿no? Ha habido muchos movimientos de extrema derecha que están realmente espantables a nivel mundial, por ejemplo, el QAnon, dentro de los que fueron a hacer el movimiento en el Capitolio, etcétera. Obviamente la vacunación en México está muy atrasada y no va a volver a reactivarse mientras las autoridades sigan pensando que esto pues no tiene mucho problema, es fácil controlarlo, y bueno, aunque tenemos al secretario de Defensa, el secretario de Marina y el subsecretario de Salud, todos contagiados de COVID, esto pues seguramente con que te quedes en casa se va a evitar. Y mientras esa actitud persiga, no hay manera de salir adelante. Entonces hay que ir cambiando ese tipo de situaciones. Creo que sobre eso contestaría yo esas partes. Adelante. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctor Iracheta. Yo quisiera por empezar ¿me escuchan? ¿Hola? Sí. Sí, yo quisiera por empezar a abordar el tema de la obligación de las vacunas. Es cierto que hay mucha gente que es renuente a vacunarse por el tema que nos dijo Guillermina, que siguen pensando en una teoría de la conspiración y de que no está pasando nada. Y bueno, pues eso verdaderamente no es una razón para no vacunarse, ¿no? Pero hay gente que puede tener una consideración más razonable acerca de por qué no se vacuna. Porque bueno, si pensamos las cosas, no es tan fácil que una persona decida meterse un químico a su cuerpo que no sea la comida o que no sea la bebida, ¿no? No es fácil aceptar tal cosa. Y bueno, hay muchísimos casos sabemos de padres que se oponen a la vacunación de sus hijos y esto ha generado una polémica enorme a través de los años. Desde el punto de vista ético, yo considero para quien hizo esa pregunta que como obligación externa, como una coerción externa, puede ser justificado para el caso de personas que trabajan en la salud, personas que atienden a muchos otros individuos, ¿no? Y que claramente por su situación profesional pueden contagiar a otros. Sin embargo, también pienso que en cuanto que esto es parte de lo que significa una ética profesional, tampoco representaría una obligación externa o una coerción. Basta con que uno reconozca el tipo de vocación o el tipo de profesión que realice para reconocer qué tan factible es que pueda contaminar o contagiar a otros y que por lo tanto requiera una vacuna. Lo que sí creo es que no puede seguir ocurriendo un sentido de gobernabilidad en la que no, creo que una de las cosas que ya se han mencionado en esta mesa es la necesidad en la que haya una participación de debate y de reflexión pública ante lo que nos está ocurriendo. Y mientras esto no se invite a una reflexión más amplia en los medios de comunicación, entre los sectores poblacionales mismos, y que incluso podemos llegar a tomar otras posibles alternativas respecto a las priorizaciones de vacunación. Eso también pienso que es parte de lo que tiene que ser una consulta, ¿no? Y al mismo tiempo una participación ciudadana. Terminaría diciendo algo en relación con lo que ya comentó Cristina y David, ¿no? Este tema de China y el aprendizaje de las lecciones. Yo creo que sí, hay que aprender las lecciones, pero pues también hay que seguir modelos democráticos y modelos
de participación efectivamente y el respeto de las libertades. Probablemente sí China aprendió su lección, pero ¿a costa de qué? A costa de seguir reprimiendo las libertades de los ciudadanos, de que no hay posibilidad de expresión, de que sigue habiendo mucha represión para aquel o para aquella que simplemente quiera manifestarse, ¿no? Es difícil seguir creyendo en una teoría conspiracional a la altura de nuestra situación, nuestras experiencias, como ya lo comentó el doctor Sarkis, pero también no debemos de olvidar que existe un derecho constitucional y un derecho humano a que las personas se manifiesten y que digan lo que piensan. Y mientras esto siga siendo reprimido, no va a haber posibilidad alguna de aprender lecciones en un sentido político y moral razonable y loable para la humanidad. Gracias, con eso termino. Muchas gracias, doctor. La palabra a la doctora Cristina. Claro, gracias. Bueno, sobre el tema de la polarización es obvio y evidente que el declive de Estados Unidos se aceleró a nivel mundial durante el gobierno de Donald Trump y que ahora con Biden se va a buscar recuperar presencia y capacidad de gestión en los asuntos internacionales, lo que me lleva a anticipar una mayor polarización entre Estados Unidos, que buscará recuperar, y Rusia y China, que se están reposicionando a las relaciones internacionales. De Europa no hablo, yo creo que Europa está sumamente golpeada desde lo del Brexit, ya venía mal desde Brexit y la pandemia no ha hecho sino dejarlos en la lona. De lo de Uruguay, Uruguay apenas está entrando a la segunda ola de contagios, ¿sí? Esa es una de las razones por las que no se ha apoyado a Uruguay para acceder a vacunas, lo cual no quiere decir que no deba tener acceso a vacunas. Rusia, el cuarto país más golpeado. Bueno, aquí hay una cuestión. Ahorita hice rápido mis cuentas. Rusia tiene 4.220.291 casos y 85.458 muertes. Su tasa de letalidad es de 4.9%. El que tenga tantos casos confirmados significa que Rusia hace pruebas serológicas para determinar quién está contagiado. Y esto le permite anticipar, obviamente, políticas para atender la emergencia. México no hace pruebas, por eso nuestra tasa de letalidad es cercana al 9%, el doble de la de Rusia, ¿sí? Entonces, atención con eso. Y Rusia, como decíamos, tiene un bagaje de bioseguridad muy importante que ahorita está utilizando a su favor para posicionarse en las relaciones internacionales. Misma cosa con Cuba. Cuba buscará promover el turismo médico para que la gente vaya a la isla a vacunarse. Pero insisto, también va a ser importante vacunar a los cubanos, ¿no? ¿Por qué prosperan tanto las teorías de la conspiración? Porque hay una crisis de credibilidad en torno a las instituciones. Entonces le creemos más al vecino que con una leyenda urbana o a Pati Navidad nos vienen a decir que las vacunas son parte de un complot para establecer 5G. Y no le creemos a la comunidad científica ni a la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a tener que trabajar más en la credibilidad de las instituciones. Y otro punto que se me ha olvidado mencionar, es muy importante trabajar en alfabetización en salud. Todos los días cada uno de nosotros toma decisiones que impactan en nuestra salud. ¿Cuánta agua tomar? ¿Qué clase de alimentos debemos ingerir? ¿En qué proporciones? Hay una rueda de los alimentos que es para fines nutricionales muy importantes. ¿Cómo seguir un tratamiento? ¿Cómo leemos las instrucciones de un medicamento? Ahorita el mundo se está enfrentando a un problema de resurgimiento de muchas enfermedades porque la gente no sigue los tratamientos, los interrumpe. Entonces, todo eso es alfabetización en salud. La salud debe ser parte del currículum de la formación escolar desde los niveles más básicos hasta los niveles más altos en la esfera profesional. Muchas gracias, doctora Cristina. Vamos a cerrar con el doctor Sarkis. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar en relación con la cuestión de por qué mucha gente duda respecto de vacunarse. Es cierto, como han dicho mis colegas, que existe lamentablemente todavía la duda de que esto sea algo real. Pero creo que otro factor adicional es el hecho de la incertidumbre que hay entre el público en general respecto de los efectos secundarios que puedan tener las vacunas. ¿Por qué? Porque normalmente una vacuna tarda del orden de 10 años en producirse, probarse y ponerse en el mercado, ¿no? Y entonces de repente, pues por la
necesidades mismas de cómo se ha dado la pandemia, tenemos vacunas que se han preparado y se han puesto en el mercado en cuestión de meses, ¿no? En un lapso mucho más reducido de lo que tradicionalmente toma el desarrollo de una vacuna. Y entonces, por eso es que hay muchas dudas y ha habido muchos comentarios, tanto en publicaciones científicas como en redes sociales, respecto de la eficiencia de una vacuna y sus posibles efectos secundarios. Entonces, mucha gente tiene miedo, ¿no? Aunque esté convencida de que la problemática es real, pues muchos se sienten que los primeros vacunados van a ser como conejillos de India, ¿no? A ver si funciona o no la vacuna. Y entonces, pues, muchos prefieren decir, bueno, yo paso y me espero a la siguiente ronda, ¿no? Ese es un factor muy importante. Y quisiera aprovechar el último minuto de comentario para refrendar lo que dice Cristina, que me parece crucial. Yo acabo de escribir un artículo sobre estos temas que saldrá a publicación en fecha próxima en la revista de la UNAM. Hago este comentario respecto de la cuestión de profundizar en los aspectos de conocimiento de temas de la salud entre el público en general. Eso es fundamental, ¿no? Efectivamente, la gente no sabe ni siquiera leer las etiquetas que traen los productos que te ponen en los estantes del mercado. Y no tiene idea, si ya te están avisando, esto contiene sodio en exceso, esto contiene azúcar en exceso, hay mucha gente que ni siquiera lo ve, y que si lo ve le importa un comino porque pues, es el producto que le gusta. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener que repensar la idea de salud como algo mucho más complejo que la ausencia de enfermedad, ¿no? La salud es un proceso cotidiano, es una cuestión de todos los días e involucra desde el equilibrio emocional hasta el balance dietético. Y eso no se puede dejar de lado. Mientras esas cosas no se atiendan, las pandemias, los problemas regulares de salud van a seguir afectándonos de manera creciente. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Creo que sí, tenemos que tomar nota de esto. Hay veces hasta tomamos cosas caducadas y ni cuenta nos damos de ello. Entonces, creo que sí hay que empezar desde lo básico y de palear la ignorancia que prevalece mucho actualmente. Y pues creo, no me resta más que agradecerles. El día de hoy ha sido un evento de excelente calidad. Nos dejan muchísimas reflexiones, muchos datos, muchas cosas que nos llevan a seguir pensando. Y yo creo que más que pensar, debemos de empezar a actuar. Le voy a dar la palabra al doctor Milton, organizador de este evento, para el cierre formal. Doctora, gracias por la estupenda moderación, a todos los ponentes por el conocimiento y además les recuerdo a quienes nos están siguiendo que son profesores, investigadores, podemos consultar sus trabajos que son maravillosos y que ya han abordado precisamente esta crisis sobre la COVID-19. Antes de finalizar, tengo que agradecer al equipo de la Revista de Relaciones Internacionales, entre ellos a Maricruz Amador, a Gabriela Rincón, que nos estuvieron acompañando en la transmisión. También agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión, que con sus preguntas enriquecieron este debate que va a seguir en los siguientes días. Por último, señalar que ya vamos a tener, por fortuna, el lanzamiento del nuevo número de la Revista de Relaciones Internacionales y solamente se los dejo un instante. Listo, ya lo vimos, porque me prohibieron mostrarlo, pero no me pude aguantar, lo lamento. Gracias de nueva cuenta a todos los que nos siguieron y específicamente reitero a nuestros invitados, a nuestros profesores investigadores y específicamente también al doctor David Sarkis, quien con anticipación nos hizo saber que por desgracia había contraído la enfermedad, se encuentra muy bien, lo veo de maravilla, doctor. Un abrazo, pronta recuperación y de nueva cuenta, gracias a todos. Un abrazo fraternal y a seguirnos cuidando. Hasta pronto.